Buenos días, queridos amigos de Pare de Gozar. Estamos el día de hoy presentando este pequeño documento, video documento, recordando un caso que ejemplifica perfectamente la idolatría, el fanatismo y la censura que primaban en México a finales del siglo pasado todavía, y bueno, quizá ya no tanto en el gobierno porque la censura ha disminuido. Ahora se puede uno burlar incluso hasta del presidente en medios masivos de comunicación y no pasa nada. Pero durante los años 70 y 80 pues la situación era muy diferente. Particularmente en este momento gobernaba el PRI. El PRI pues creó una serie de personajes casi mesiánicos para generar una identidad nacional, para generar un patriotismo, una unidad después de la Revolución Mexicana. Y pues nos crearon, nos inventaron personajes, pues prácticamente casi los mandaron a hacer en Disneylandia. Y nos vendieron, por ejemplo, pues un Benito Juárez que fue casi un santo, casi un mesías, que tocaba la flauta, cuidando ovejitas y llegó a ser presidente. Cuando en la realidad pues las cosas fueron muy distintas. Pero bueno, en este caso nos vamos a centrar precisamente en la idolatría y el fanatismo. Había el siglo pasado, a finales del siglo pasado y del milenio pasado, un señor, un comediante llamado el Loco Valdés. El Loco Valdés, hermano de Germán Valdés Tintán, tenía su programa cómico en Televisa y un día pues se le ocurrió hacer un programa de chistes sobre bomberos, y en algún momento lanzó el chiste tan famoso de ¿ustedes saben quién fue el presidente bombero? Pues Bomberito Juárez. Bueno, este chiste le costó la carrera, porque fue llamado a gobernación, a la Secretaría de Gobernación, a que lo reprimieran, a que lo regañaran por haberse atrevido a hacer un chiste, a burlarse del prócer de la patria, de la vaca sagrada fabricada por el PRI. A este señor, debido a este fanatismo, a esta idolatría, a esta ignorancia de nuestros gobernantes, prácticamente le echaron a perder la carrera. Lo despidieron de Televisa, obvio que cancelaron el programa, y no solo eso, lo vetaron de la televisión nacional y en este caso pues internacional, porque el único puente para brincar a la televisión internacional pues en ese momento era Televisa o Imevisión, que era del Estado. Y pues le cancelaron la carrera, le destruyeron la carrera a este pobre hombre. Luis Echeverría Álvarez, pues bueno, también famoso por la masacre del 68, que en la masacre del 68 era secretario de Gobernación. Pero bueno, después sube como presidente y le hacen esta jugada a Manuel El Loco Valdés. Entonces, este reportaje, este videodocumento, pues es para acordarnos de que debemos revisar la historia, debemos revisar las fuentes, porque nos metieron mucha basura y nos metieron muchas mentiras en la cabeza. Realmente yo en mi investigación personal que estoy haciendo sobre Benito Juárez he encontrado que ese señor, lejos de ser un héroe nacional, lejos de ser un prócer de la patria, lejos de ser un héroe que le devolviera al pueblo lo robado, ¿no? Como dice ahora el que está en Los Pinos. Pues no, en realidad, don Benito Juárez, el gobierno de don Benito Juárez asesinó a muchos pueblos indígenas. De hecho, masacró a indígenas yaquis en la famosa matanza de Bacum. Yo les pido a todos, por favor, que nadie me crea nada de lo que yo estoy diciendo. Investiguen, por favor, y busquen sobre la matanza de Bacum. En el gobierno de Juárez comenzaron las campañas de genocidio, las campañas de exterminio indígena, que después continuó el discípulo de Benito Juárez, que fue Porfirio Díaz. Benito Juárez también firmó los tratados, el gobierno de Benito Juárez firmó los tratados de McLean Ocampo, en donde si Trump dice que el gobierno de López Obrador se empinó rápido, pues yo les recomiendo por favor que vean al maestro del empine, porque el gobierno de Juárez le estaba dando a perpetuidad
el paso al ejército de Estados Unidos por gran parte del territorio nacional. Por cuestiones de suerte histórica, ese tratado nunca llegó a entrar en vigor, pero la realidad es muy distinta a la que nos contaron. Y aquí les dejo entonces esta duda histórica, que es en realidad una obligación para todas las personas que somos responsables o que nos interesa ser responsables de saber la verdad, de la búsqueda de la verdad, porque nos metieron muchas mentiras en la cabeza. Eso que llaman sistema educativo, pues simplemente es un sistema dogmático, un sistema de lavado de cerebro, así como en Cuba, donde le lavan el cerebro a las personas para volverlos idólatras de la revolución cubana y de sus personajes revolucionarios, entre comillas, porque en realidad, pues si analizamos la historia, yo personalmente me he encontrado que esos próceres revolucionarios en Cuba también, Fidel Castro, por ejemplo, pues en realidad fue un dictador, fue un tirano que oprimió al pueblo de Cuba hasta su muerte y se aseguró de que después de su muerte el pueblo cubano siguiera siendo sometido, esclavizado, en una dictadura que hasta la fecha todavía no termina. Entonces realmente tenemos que hacer una revisión histórica de todos estos cuentos, todas estas historias, de todas estas mentiras que nos metieron en la cabeza para saber cuál fue en realidad la verdad y no volver a cometer los mismos errores. Y así, queridos amigos, dejamos la pregunta abierta para que cada uno reflexione e investigue por su cuenta. ¿Fue realmente Benito Juárez un prócer, un héroe de la patria? ¿O en realidad fue una traidora a la patria y una persona que comenzó las campañas de genocidio en contra de varios pueblos indígenas, particularmente contra el pueblo yaqui, que después su discípulo Porfirio Díaz continuaría en contra de los mismos yaquis y de los coras y de los mayas y de otros pueblos indígenas? Esto, la primera vez que me lo contaron, queridos amigos, pues no, definitivamente no fue en la escuela, fue precisamente viajando, conociendo a comunidades originarias de distintas partes de nuestro país, que ellos me empezaron a hablar acerca de ese otro Benito Juárez, de ese Benito Juárez del que no nos contaron en la escuela. Entonces, pues no podemos creerle a nada a nadie. Repito, no me crean ni a mí. Investiguen, por favor, y vamos juntos descubriendo la verdad detrás de toda esta maraña de mentiras con las que pretenden hacernos vivir engañados. Más adelante haremos otro programa donde entraremos en más detalles con respecto a esta búsqueda de la verdadera historia detrás de Don Benito Juárez. Por ahora, queridos amigos, sigan investigando y pare de gozar.